La Basílica de San Pedro fue una construcción de épicas proporciones que tomó más de 100 años para su terminación. Fue tan complejo que no solo los arquitectos tuvieron que innovar nuevos métodos para acelerar su construcción. Estas fueron innovaciones que cambiaron el curso de la construcción y que hoy en día todavía usamos. Entre el 319 y 333 se levanta la vieja Basílica de San Pedro. Hasta el siglo XV fue el edificio más importante de la religión católica. Con su planta basilical se ingresaba por un gran atrio, el cual lo llevaba a un interior conformado por 5 naves. Estas se estima que tenían 103.6 metros de largo. La historia remarca que fue en este lugar donde San Pedro, el apóstol más cercano a Jesús, fue crucificado y luego enterrado en el circo de Nerón. La basílica es luego construida en el terreno del circo, en el que se tienen que hacer grandes movimientos de tierra. La vieja basílica cae en terribles problemas de mantenimiento, y es cuando el Papa Julio II propone la construcción de una nueva basílica. Recordemos que estamos en la segunda mitad del Renacimiento y que estaba reemplazando el edificio más sagrado de la religión católica, por lo que su tamaño y belleza tenía que ser único. Para el colosal trabajo, Julio II encarga a Donatello Bramante para hacer el diseño de la basílica. Bramante plantea una basílica de cruz griega, de cuadrada central y 4 vasos de igual longitud, que terminaban en un gran domo. Bramante pone la primera piedra en 1506, pero se detiene la construcción a causa de la muerte de Bramante y el Papa Julio II. El Vaticano nombra al Papa de origen florentino León X, el cual llega con un nuevo pensamiento y cambia drásticamente la manera en que se administró el proyecto. Lo primero que hizo fue nombrar a Rafaelo como el arquitecto de obra, pero su cambio más grande fue el de dejar de lado las pautas administrativas de los libros de Vitruvi, y adoptó lo que sería hoy una administración empresarial. ¿Pero en qué consistía esto? Antes de León X, el arquitecto diseñaba y administraba los recursos de la obra y después disponía de la mano de obra de la reverenda fábrica de San Pedro, que en ese momento eran los talleres que se encargaban exclusivamente de todos los trabajos del Vaticano. Toda la mano de obra, los recursos y materiales se gestionaban y trabajaban en la fábrica. Aunque esto mantenía un alto nivel de calidad, el proceso de la obra era muy lento. Pero entonces, ¿cuál era la propuesta de León X? Al haber nacido en Florencia, fue un papa influenciado por un nuevo pensamiento economista en el que generó y redistribuyó las responsabilidades al momento de gestionar la obra. El aporte más importante fue el de crear la posición del curador de San Pedro. El trabajo de esta persona era el de recibir los diseños del arquitecto, que en este caso era Rafaelo, y el curador era el que se encargaba de gestionar el material y pasarle la cuenta a tesorería, algo nuevo también para la época. Otro cambio fue que el curador empezó a usar mano de obra externa, la de la reverenda fábrica de San Pedro, algo que no se hacía porque la mano de obra más calificada trabajaba en la fábrica. Es por esto que el curador también estaba encargado de coordinar y revisar todas las líneas de producción, para asegurar los estándares constructivos. La primera posición se la dieron a Giuliano Leni, que no era arquitecto, todo lo contrario. Era de la familia de media nobleza romana que basaba su economía a partir de la agricultura, el comercio y arrendamientos de inmuebles. Giuliano creó lo que hoy se consideraría una de las primeras empresas, por el hecho de que tenía control sobre la extracción y la producción del material. Esto en últimas le causó problemas porque Giuliano tenía tanto poder sobre la producción de la basílica que empezó a generar desconfianzas en el Vaticano. Eventualmente fue destituido de su posición. El Vaticano siguió usando este método administrativo, pero se aseguró de tener más de un curador. Durante el tiempo de Rafaelo, modificó la planta de cruz griega de Bramante e incorporó 5 naves con una entrada lateral a la basílica. Rafaelo no logró avanzar mucho ya que murió a una temprana edad de 37 años y esto obligó al Vaticano a detener la obra de nuevo. El Papa Julio III nombra a Antonio de Sangalo como arquitecto de la obra, pero en esta época la Iglesia Católica está pasando problemas económicos y la construcción de la basílica es fuertemente criticada por los protestantes. Aún así, Sangalo cambia de nuevo la planta de la basílica en la que incorpora 2 enormes torres y propone una cúpula aún más alta que la que dibujó Bramante. Un dato muy curioso es que el Papa al no ver resultados le pide a Sangalo que le muestre cómo se va a ver la basílica. Sangalo hace un modelo en madera a escala que mide más de 4 metros de alto, tardando 8 años en construirlo y con un costo final mayor al de la construcción de una iglesia.
San Galo posteriormente muere dejando los muros de las naves parcialmente construidos, y es el Papa Julio III, viendo los constantes problemas de la basílica, llama al artista más reconocido de la época, que era Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya un señor de 70 años, rehúsa la oferta del Papa en repetidas ocasiones por desacuerdos en diseños tomados por San Galo. El Papa eventualmente obliga a Miguel Ángel a tomar la oferta, dándole total libertad de hacer los cambios que él considerara. Lo primero que hace es demoler algunas secciones de la basílica que ya estaban construidas. Regresa a los planos de cruz griega propuestas por Bramante. Su logro más grande, sin embargo, fue el de diseñar la cúpula de la basílica. Esto lo hizo tomando inspiración de la cúpula de Santa María de Fiore, que ya en ese momento se había terminado. La cúpula de la basílica fue después terminada por Giacomo della Porta, que en su momento no tenía el renombre de ninguno de sus predecesores. Aún así, della Porta toma los diseños de Miguel Ángel haciendo unas modificaciones estructurales. Como lo mencioné, Miguel Ángel diseñó un domo de doble cáscara tomando como referente el domo de Brunelleschi. Esto se hace primordialmente para aligerar la estructura y también controlar la humedad que se podría haber generado con una sola cáscara. Las modificaciones que hace Giacomo al diseño de Miguel Ángel es de darle un reforzamiento a la primera sección de la cúpula. También eleva la cúpula dándole un perfil ojival. Esto lo hace por el principio que entre más agudo el arco, ésta transmite las fuerzas más efectivamente hacia el suelo. La construcción de la cúpula se inicia con la elaboración de los contrafuertes en la base del tambor. Después se ensambla un andamio de madera diseñado por un personaje que fue crucial para la finalización de la basílica, Nicolas Zagobia, del cual vamos a hablar más adelante. Ya después de los andamios, della Porta amarra las cúpulas con espolones hechos en piedra que van hasta la linterna. La cáscara interna y exterior se levantan con gran velocidad. Giacomo también refuerza el domo mediante 3 enormes cadenas de hierro que se disponen alrededor de la cúpula. Esto para disminuir las fuerzas diagonales y termina la cúpula en menos tiempo de lo que fue estimado. El trabajo de Nicolas Zagabria en la arquitectura, como muchos, no recibe el debido reconocimiento. Zagabria convierte el conocimiento empírico de andamios y grúas y lo convierte en una ciencia. Sus complejas estructuras fueron usadas sin variaciones hasta el inicio del siglo XX. Sin lugar a duda, la Basílica de San Pedro hubiera tomado mucho más tiempo si no hubiese sido por el conocimiento de Nicolas Zagabria. La basílica y la cúpula posteriormente empiezan a presentar extensos agrietamientos que levantan las alarmas del Vaticano, y se ven la necesidad de llamar a los expertos para que hicieran un reporte del estado estructural de la basílica. El complejo trabajo en principio se lo dan a 3 reconocidos matemáticos que determinan mediante modelos en madera que el peso de la cúpula era el que estaba generando las grietas. Los resultados finales no son del agrado de los arquitectos del Vaticano y llaman a Giovanni Pollini, que sin darse cuenta iba a crear una nueva rama de la arquitectura. Pollini analiza el manuscrito de los 3 matemáticos y determina que los agrietamientos no son a causa del peso de la cúpula, sino que es un problema de asentamiento en la base de la basílica. Esto a causa que el costado izquierdo fue construido sobre las ruinas del circo de Nerón. Pollini lo único que recomienda es la adición de 5 aros de hierro en la cúpula para prevenir movimientos. Las grietas más grandes fueron reparadas con el método romano Crucis Curtius. El extenso trabajo de Pollini fue el inicio del estudio patológico de las estructuras en la arquitectura. En conclusión, la Basílica de San Pedro no se hubiera logrado si no fuese por las innovaciones no solo de los arquitectos, pero de todas las otras personas que tomaron parte del proyecto, como lo fue León X, Nicolas Zagabria o Giovanni Pollini, personajes que normalmente no son mencionados en la historia.